El lenguaje es un sistema de signos y de símbolos, ¿no? Signos y de símbolos que nos permite a nosotros comunicarnos, ¿no? Ahora, para la adquisición del lenguaje hay que tomar en cuenta dos grandes variables, las variables maduracionales y la variable de aprendizaje, ¿no? Las variables maduracionales se refieren a que nuestros órganos que intervienen en el lenguaje deben estar a un nivel que puedan ya emitir, ¿no?, esos signos, ¿no? Y dentro de esas variables maduracionales tenemos las variables neurobiológicas. El cerebro tiene que estar correctamente mielinizado y eso ocurre al año. Antes es imposible, ¿no? Un mes antes, un mes después, pero al año, ahí está, ya está mielinizado el cerebro, ¿no? Entonces se despierta el lenguaje, ¿ya? Se despierta. Ahí también tenemos variables respiratorias. Cuando nosotros hablamos, ¿qué hacemos? Dosificamos la emisión de, ¿no?, del oxígeno, del aire, dosificamos, ¿no? Por eso que también interviene, ¿no?, el sistema respiratorio. Justamente las personas, por ejemplo, que tienen problemas de tartamudez, las personas que tienen problemas de disfenia, ¿no?, son aquellas personas que no saben manejar muy bien la dosificación del aire, ¿no? Se traban a cada rato. Por eso que esas personas con tartamudez lo primero que les enseñan es a respirar bien, ¿no?, a dosificar el aire, es lo, mirándose a un espejo, ¿no? Los órganos fonadores también intervienen, ¿no? La lengua, los dientes, el paladar, ¿no? Ahí intervienen. No sé si ustedes han visto, pues, estas personas que sufren de frenillo, ¿no? La lengua está pegada, ¿no? La lengua está pegada hacia abajo. En vez de decir carro, dicen cajo, cajo, perro, pajo, pajo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los órganos fonadores intervienen también en el lenguaje. Y también tenemos las variables de tipo auditivo, ¿no? Las variables de auditivo. Pero también tenemos las variables de aprendizaje. La variable de aprendizaje se refiere a los 4 modelos de aprendizaje que tiene la psicología, ¿no? ¿Por qué aprendemos el lenguaje? Por condicionamiento clásico. ¿Y qué dice el condicionamiento clásico? Por asociación de estímulos, ¿no? Cuando al niño le decimos, por ejemplo, ¿no?, cuchara, cuchara, le enseñamos la cuchara y la palabra cuchara, está asociando el niño, está asociando. Condicionamiento clásico. Cuando al niño expresa de manera equivocada un término, en vez de decir puerta, dice peta. ¿Y el papá qué cosa? No, hijito, no se dice peta, se dice puerta. A ver, repite, puerta. ¿Qué está aplicando ahí? Condicionamiento operante, condicionamiento operante. El niño aprende por los efectos de su conducta. Expresó mal, papá lo corrigió papá inmediatamente, ¿no? Entonces va aprendiendo, va aprendiendo. Observacional, a través de un modelo, ¿no? Si en casa hablan groserías, hablan lisuras, ese niño también va a aprender a hablar groserías, va a aprender a hablar lisuras. Si en casa se expresan con propiedad, ese niño también va a aprender eso, ¿no? O sea, hay un modelo ahí, los modelos, ¿no? Y cognitivo, el aprendizaje cognitivo tiene que ver ya con la reflexión, ¿no? Con la reflexión. Bien, ¿cómo se desarrolla el lenguaje? El lenguaje se desarrolla en 2 etapas, ¿no? Hay 2 etapas. Hay una etapa prelingüística y una etapa lingüística. La etapa prelingüística dura 1 año, de 0 a 1 año. ¿Cómo se comunican los bebitos? Básicamente con el llanto, con gestos. Esa es su forma de comunicar en la etapa prelingüística. Y la etapa lingüística dura a partir de 1 año hasta los 5 o 6 años. ¿Cómo se comunica el niño? Con palabras ya, ¿no? Con el lenguaje verbal, ¿no? Empezamos con la etapa prelingüística. En la etapa prelingüística estamos viendo que en el primer mes el niño se da básicamente a través del llanto, ¿no? A través del llanto. Y las mamás ya conocen, ¿no?, las inflexiones que tiene ese niño, ¿no? Por eso ya deduce cómo está ese niño, ¿no? Si tiene hambre, tiene sueño, ya va deduciendo. A las 6 semanas empiezan los gorgojeos, ¿no? O empiezan los gorgojeos, ¿no? A los 6 meses comienza a repetir sílabas, da, da, gu, gu, ¿no? Comienza a repetir, ¿no? Y a los 8 meses, entonces, el niño ya comienza a hacer ciertas inflexiones verbales, ¿no? Hasta que al año, un mes antes, un mes después, el niño empieza con la etapa lingüística, comienza a decir sus primeras palabritas, ¿no? Comienza a decir sus primeras palabritas ya el niño, ¿no? Esa es la etapa lingüística. En la etapa lingüística se han identificado 4 estadios del desarrollo del lenguaje. El estadio holofrásico, explosión del lenguaje, habla telegráfica, ¿no?
y habla egocéntrica, ¿no? ¿A qué se refiere con el habla holofrásica? El habla holofrásica va desde los 12 meses a los 18 meses, ¿no? ¿Cuáles son las características? Dice que el niño utiliza un solo término, ¿no? Un solo término, una sola palabra, ¿no? Una sola palabra. Y esa única palabra para el niño se refiere a un contexto, a una situación. Cuando el niño dice naranja, al papá le está diciendo naranja, el papá ya debe estar entendiendo que cuando le dice naranja, le está diciendo pélame la naranja, ¿no? Pélame la naranja, ¿no? O de repente, dame una naranja, dame una naranja. ¿Por qué? Porque el habla del niño es polisintética. Ahí está, vamos a ponerlo ahí. Entonces, es polisintética. Polisintética, ¿no? Es polisintética en el estadio holofrásico, ¿no? Otra característica del estadio holofrásico es que su habla también es simpráxica, ¿no? Su habla también es simpráxica. ¿Qué refiere con simpráxica? Se refiere a que el niño cuando habla, habla con el cuerpo, habla con las manos, ¿no? Habla con el cuerpo. Por ejemplo, el papá le dice, helado, helado, y no solamente le dice helado, sino helado, ¿no? Dormir, ¿no? Querer dormir, ¿no? Papá, ven, y lo jala el papá, ¿no? O sea, el niño habla con el cuerpo, el niño habla con el cuerpo, ¿no? Por eso que esa es una característica del estadio holofrásico, ¿no? Y dice que ¿hasta qué edad dura el estadio holofrásico? Hasta los 18 meses. Sin embargo, hay chicos que tienen ya 16, 17 años y parece que no han evolucionado. Se han quedado fijados en el estadio holofrásico. ¿Por qué digo esto? Porque estos chicos cuando hablan, también hablan con las manos. Se encuentran con su amigo, hola Roberto, y su manazo ahí ¿no? En la espalda, en los hombros, su manazo, ¿no? O sea, son chicos que todavía no han evolucionado, están en el estadio holofrásico, ¿no? Luego viene explosión del lenguaje. La explosión del lenguaje se presenta desde los 18 a los 24 meses, ¿no? ¿Cuáles son las características? La curiosidad. En esta edad los niños son muy curiosos, de todo preguntan. ¿Cómo se llama? ¿Por qué se llama así? ¿Quién le puso ese nombre? ¿Por qué le puso ese nombre? ¿No? ¿Quién le puso ese nombre? O sea, ven un hecho nuevo y te hacen como 15 preguntas, 20 preguntas, ¿no? Entonces, esa es una característica de la explosión del lenguaje. Y otra característica es que los niños incrementan su vocabulario. Es decir, si en el estadio holofrásico ellos usaban 50 palabras, en explosión del lenguaje usan 300 palabras ya y entienden más de 1000 palabras, ¿no? Entienden más de 1000 palabras. Entonces, eso se presenta, dice, porque el pensamiento y el lenguaje ya convergen, ¿no? Comienzan a converger, pensamiento y lenguaje comienzan a converger y el niño comienza a desarrollar su curiosidad, ¿no? Empieza a desarrollar su curiosidad. Bien, entonces, es la tercera etapa, ¿no? La tercera etapa, habla telegráfica, ¿no? Desde los 24 hasta los 36 meses. ¿Cuáles son las características acá? El niño tiene un lenguaje abreviado, ¿no? Es decir, que el niño utiliza términos con carga semántica, sustantivos, adjetivos, y omite conectores, artículos. Por ejemplo, el niño cuando quiere algo del papá, de la mamá, no va a decir una perorata. Mamá, por favor, alcánzame un vaso con agua. No, o sea, no te va a decir toda esa expresión, ¿no? El niño, ¿qué cosa dice? Mamá, agua. Mamá, agua. O sea, lenguaje abreviado. Omite conectores, ¿no? Omite artículos, ¿no? Y demás, ¿no? ¿Por qué se le puso ese nombre habla telegráfica? Porque, chicos, antiguamente, antes que apareciera todavía el teléfono, había un medio de comunicación que se llamaba el telégrafo. El telégrafo. Estamos hablando a principios del siglo XX. Sí, pues, a principios del siglo, el telégrafo, ¿no? Y mediante el telégrafo,
Cada letra, ¿no? Era un golpecito, un punto, una raya, un punto, una raya, cada letra, ¿no? Entonces, allí tú tenías que transmitir el mensaje de manera abreviada, pues, ¿no? Por ejemplo, mamá murió, nada más, mamá murió, ¿no? No podía decir, mira Ricardo, nuestra mamá que estaba enferma ya ha dejado de existir el día de hoy, ¿no? No podía decir eso, ¿no? Porque tenía que ser abreviado, así era el telégrafo antes, ¿no? Entonces, a partir de allí es que se hizo esta metáfora, ¿no? Que los niños en esta etapa de los 24 a los 36 meses utilizan un lenguaje abreviado, ¿no? Un lenguaje abreviado. Luego viene el habla egocéntrica. El habla egocéntrica se da a partir de los 3 hasta los 6 años, ¿no? De los 3 a... Acá el niño, su característica central es que los niños hablan para sí mismos, hablan solos para sí mismos, ¿no? El niño cuando habla no espera que tú le respondas, ¿no? Cuando habla para sí mismo. Por eso que los niños en esta edad tienen soliloquios, monólogos, ¿no? No sé si tú has ido a un jardín de infantes donde están esos niñitos 3, 4 años, ¿no? Tú los ves a lo lejos en el patio, está un grupo de 20 niños, parece que estuvieran jugando entre ellos, pero una vez que te acercas, cada uno está en su propio mundo, cada uno está en su propio mundo, con su propio juego, ¿no? ¿Y cuándo interactúan? Cuando tienen que quitarle el juguete a su compañero, recién ahí interactúan, ¿no? Porque tienen esa tendencia, ¿no? Justamente en el habla egocéntrica se presenta también una característica que seguramente tú ya lo has escuchado, ¿no? El amigo imaginario, ¿no? A veces la mamá dice que se sorprende con estas características de sus hijos de 4 o 5 años. Entran a las 8 de la noche al cuarto de su niñito, ¿no? De 4 o 5 años, y lo encuentra hablando solo. Algunas mamás que son supersticiosas se asustan, se sorprenden. ¿Qué cosa dice? El duende se lo quiere llevar a mi hijo. Ya se lo quiere llevar. Y no falta por ahí el consejo de la vecina. Mira, vecina, le he encontrado a mi hijo hablando ahí solo con el duende, ¿no? Ay, vecina, ¿usted lo ha bautizado a su hijo? No, no lo he bautizado. Bautícelo, vecina, bautícelo, ¿no? O si no, algunas otras mamás ya ponen cosas, amuletos ahí, ¿no? Una tijera debajo de la almohada, ¿no?